queremos reiterarle a las compañeras el Facebook de mujeres de la Federación, la red nacional, que queda claro que la problemática de la violencia, del acoso y de la discriminación son problemáticas que la viven a diario las compañeras en el mundo laboral y que hay que afrontarlo. Hoy el tema de género, el tema de la violencia y discriminación contra las mujeres es un tema de agenda pública, por lo tanto es un tema central en la sociedad y por ello es que lo tenemos que asimilar, lo tenemos que tomar. También tenemos que empezar a cambiar nuestros modos de relacionamiento. Todos ustedes son trabajadoras y trabajadores de fábrica. Ustedes saben cómo nos tratamos a veces en la fábrica. A veces hay un modo de confianza, de trato diario, cotidiano, donde se reproducen modos de discriminación, de machismo. Y hoy ese tipo de relacionamiento está produciendo algunos inconvenientes. Recientemente, hace poco, tuvimos un caso en una empresa muy grande, una empresa de casi 400 trabajadores, donde una líder, que es una compañera con un poquito más de responsabilidad que un operario, lo manda a un operario a realizar una tarea. El compañero considera que se lo dice de una manera que no correspondía, como que ya lo había agarrado de queso y siempre lo mandaba a él. Se niega a hacerlo, pero no solamente se niega, sino que le responde de una manera muy despectiva. Lo voy a contar el caso, pero simplemente para... El compañero dice: che, fulano, mueve esa tarima porque vamos a poner, estaban reseteando la máquina, vamos a poner a funcionar. Siempre soy yo, ¿por qué no manda a otro? No, hacelo vos. La compañera se llama Pereira. Hacelo vos. El compañero se da vuelta, hace un ademán que se baja el pantalón. Según dicen, hay testigos que se habría bajado parte del pantalón. Y le dice: bueno, ahora cogeme, Pereira. Pereira le acompaña. Es decir, no tuvo hacia la compañera, él no tuvo un trato de decir: che, te voy a violar, te voy a... No. Bueno, me pregunta acá el doctor si eso está justificado. Bajo ningún punto de vista. ¿Qué pasó? La empresa lo despidió al trabajador y lo encuadró dentro del caso de violencia de género. Hicimos todo lo posible para reincorporarlo, inclusive hasta hicimos asamblea de media hora por turno y no lo logramos. Y allí también llegamos a la conclusión que en estos temas tampoco hay protocolos de actuación. A ver, pasa esto en la planta. ¿Qué hace la empresa? ¿Qué hace el sindicato? ¿Qué hace el trabajador? Porque a lo mejor todos los días nos tratamos: che, fulana, che, como nos sabemos tratar en la fábrica. Y un día la compañera o el compañero vino cruzado y dijo: hoy te denuncio. Y hoy un trabajador puede perder su empleo, ¿no? Queda en la calle, con la familia, por violencia. Es más, cuando nosotros denunciamos esto ante el Ministerio e hicimos intervenir a la autoridad, la empresa lo primero que nos cuestionó es que nosotros defendíamos al violento y no nos habíamos ocupado de la compañía. Cosa que no era cierto, porque nosotros mandamos al delegado en ese momento a hablar con la compañera, que no se sintiera afectada, si necesitaba algo. Pero sin duda, lo que más denunció la empresa fue eso. Ustedes defienden la actitud
pueblo sabía por qué lo habían echado de compañía. Y fíjense, ¿no? Una cosa que puede pasar hasta como en el trato diario eso. Al otro día todo el pueblo decía, es un violento, se imaginan, miren lo que habrá hecho. Bueno, esto nos planteó la necesidad de que deben existir protocolos de actuación en esto. En el plano internacional, la UITA, que es nuestra internacional, ha firmado unos 4 convenios contra la violencia, la discriminación y el acoso sexual en las empresas. El caso de Unilever, el caso de Danone, Sodexo y otra empresa más que no recuerdo en estos momentos. Nosotros estamos tratando de plantear este tema a nivel de la Cámara Empresarial porque somos conscientes que ante esta nueva agenda pública, sin duda, los problemas se van a seguir sucediendo y si no cambiamos nuestro modo de relacionamiento con las compañeras y entre los compañeros, podemos tener muchos problemas de este tipo. A algunos les puede caer simpático, a otros no, el tema de género, pero sin duda hoy es parte de la agenda pública y por supuesto las compañeras tienen todo el derecho del mundo a ser respetadas, a ser bien tratadas y a no ser discriminadas bajo ningún punto de vista. Fíjense, la participación y la lucha de las mujeres viene de hace años, pero recién la mujer en Argentina, después que Evita logró el voto femenino, la ley de voto femenino, las mujeres en nuestro país recién pueden votar hace un poquito más de 50 años. Antes no tenía prohibido la mujer votar, pero un ser que no podía elegir. Es decir, que están cambiando conceptos y preconceptos casi atávicos a la humanidad de que la mujer es un ser inferior. Y esto se ve reflejado en muchas conductas cotidianas, y esto sin duda también tiene mucho que ver en las fábricas y en los establecimientos donde se retoman nuestras tareas. Por eso es muy importante comenzar a trabajar esta problemática de las mujeres. Hemos realizado ya 2 encuentros nacionales. La próxima vez que realicemos algunos esperamos verlas a todas las compañeras que están aquí para que participen. Y si alguna vez nos dicen queremos juntarnos únicamente las mujeres y queremos traer a algunos especialistas, lo hacemos, venimos y traemos. Pero también hay que participar, hay que organizarse y hay que ganar los espacios, ¿no? Así que bueno, con esto un poco quería cerrar el tema de mujeres. El famoso caso, no sé si ustedes lo han escuchado, de Micaela. ¿Saben quién fue Micaela? Una chica de 15 o 16 años que fue sometida a una violación. Entonces, tanto el gobierno nacional como el gobierno de Córdoba, en el caso de Córdoba, hace poquito tiempo el Congreso, la legislatura, sacó la ley Micaela, que va a significar que 130.000 funcionarios públicos en Córdoba, empleados del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de la Administración Pública, obligatoriamente se van a tener que capacitar en violencia de género. ¿Sabe usted? Es para la provincia de Córdoba, pero también está en el orden nacional, la ley Micaela. Lo que quiero decir es que está en la agenda pública, ya como dice bien Morcillo, pero además todos los poderes legislativos, tanto el Congreso Nacional como en el caso de Córdoba, no sé si Santa Fe seguramente habrá hecho algo parecido, pero estamos hablando de una cantidad impresionante de 130.000 empleados públicos, entre hombres y mujeres, que tienen la obligación de capacitarse en violencia de género. Esa es una cosa. Y después, en el ámbito del Poder Judicial, que es el ámbito que voy a empezar a ocupar yo prontamente, por eso también me interesa el tema,
permanentemente se habla de la necesidad de que los jueces tengan que analizar los casos judiciales que les lleguen teniendo en cuenta la perspectiva de género. ¿Y la perspectiva de género qué es? Es simplemente que el juez va a tener que analizar en las cuestiones también laborales una demanda que puede iniciar una mujer que fue despedida porque, habiendo sido hostigada por el jefe del personal, ella no se prestó a lo que el jefe del personal quería y es despedida. Entonces, lo que se dice es, cada uno de esos casos debe ser analizado con perspectiva de género. Es decir, que el juez deje de lado los conceptos patriarcales y machistas y resuelva la cuestión teniendo en cuenta que hay una situación real, aún hoy, año 2019, de una desigual relación entre el hombre y la mujer. Y en las empresas, evidentemente, eso se da en la práctica. Entonces, bueno, el juez, cuando le llegue una de esas causas judiciales, cuando me llegue a mí alguna vez una causa en ese sentido, yo tendré que dejar de lado lo que fue mi vida durante 30 o 40 años de esa estructura patriarcal donde considerábamos a la mujer como un ser inferior. Y la mujer no es un ser inferior, por el contrario, tiene, como decía Eva Perón, los mismos derechos, y hay tratados internacionales de derechos humanos, lo mencionábamos esta mañana, la famosa convención contra toda forma, dice ese convenio internacional, de discriminación y de violencia contra la mujer. Es decir, que es un tema que está acá arriba en la agenda pública, con lo cual, digo, hay que tener cuidado con lo que se habla, con lo que se dice y en la forma que se dirigen los compañeros a las compañeras en cada uno. Bueno, y eso es lo más suave que dice Fernando. Bueno, lo que vamos a ver ahora, nosotros tenemos un tema ahí que es negociación colectiva. Nosotros le hemos traído un cuadro estadístico que elaboró Pablo, que nos sirvió para ir viendo durante los últimos 13 años más o menos, cómo fue evolucionando nuestro salario. En el convenio, particularmente el 244, ¿no? Lo hemos hecho también en el convenio avícola y todo, pero como la mayor actividad aquí es el 244, vamos a ver el 244. ¿Por qué? Tenemos que partir de algo que por ahí nos olvidamos, y es cómo estábamos en el año 2002-2013. ¿Se acuerdan que veníamos del proceso de la convertibilidad, donde el peso valía $1, 1 a 1, y veníamos casi con 15 años de no discusión de salarios? Como en ese momento se decía que la convertibilidad garantizaba que no había inflación, no había que discutir salarios, y había inflación efectivamente. Un decreto que saca Cavallo y que saca Menem, y entonces se plantea el tema de que los aumentos salariales tenían que darse única y exclusivamente por cláusulas de productividad. Como es imposible discutir cláusulas de productividad a nivel global, a nivel de una cámara empresaria, porque agrupa nuestra cámara, en el caso del 244 somos 80.000 trabajadores más o menos, donde tenemos la yerba en el litoral, toda la actividad frutihortícola en la zona de Cuyo y en la zona sur, en toda la zona centro, todo lo que es el tema de producción de galletitas, dulces, golosinas, mermeladas, y en la zona del sur, todo un poco que hay chocolate en otras áreas, como en Capital y en Córdoba, pero fundamentalmente también en el sur. Es decir, que es un universo muy variado y son producciones muy diferentes, o como el caso de la pesca que tenemos en el sur. Bien.
nosotros en el 2003-2004, hasta ese momento, no se podía discutir salarios si no era por cláusula de productividad. Cuando viene el gobierno de Néstor Kirchner, una de las primeras medidas de Néstor Kirchner y Alberto Fernández, en ese momento jefe de gabinete, es crear un bono. ¿Se acuerdan que había un bono de 2.000 pesos que lo había terminado de crear Dualde? Era un bono extraordinario. Fíjense que en ese momento el salario básico mínimo vital y móvil era de 200 pesos. Es decir, que de un día para otro, y nosotros teníamos en ese momento $1.30 la hora. Es decir, que estábamos ahí del salario mínimo vital y móvil. Estábamos en el subsuelo de la escala salarial. Bien. La primera medida que hace el gobierno es crear un bono donde duplica el salario mínimo vital y móvil. De allí dependen los salarios de muchos trabajadores que no están convencionados, y da un impulso que esos 200 pesos deben ser incorporados a los convenios. Para lo cual, la segunda medida que toman Néstor y Alberto Fernández es devolver la discusión salarial por paritarias, que hasta ese momento hacía 13, 14 años que no discutíamos. Imagínense, nosotros nuestra última actualización de convenios del año 94. Es decir, que no teníamos aumento salarial. En el año 94 se establece $1.30 la hora, que encima no fue un acuerdo, sino fue a través de un laudo arbitral. Bien, aquí vamos a ver año a año, la columna en verde es el acuerdo salarial logrado en cada uno de los años, la columna en rojo es la inflación en el mismo periodo, y ya ustedes podrán ver que una de las preocupaciones que siempre tuvimos desde nuestra federación es que siempre tuviéramos 4, 5, 6 puntos por encima de la inflación. Que esa era la única manera que nosotros podíamos recuperar salario real. Salir del subsuelo de 200 pesos mensuales a llegar al salario básico convencional que hoy tenemos. Muy bien, fíjense cómo fue evolucionando. En el año 2007 bajamos un poquito, 21 fue el acuerdo contra 22,45 la inflación. Después todos los años seguimos, 2013 bajamos porque ahí la inflación se disparó. Ya ese era el gobierno de Cristina en ese momento. Y después logramos subir. Ahora fíjense, desde que asume Macri, cómo empezamos a decrecer respecto a la inflación nuestro salario. Hasta terminar el año 2017 con un punto debajo. En el año 2018, con la cláusula de revisión lograda al final, tuvimos 3 puntos debajo de la inflación, y este año, bueno, estamos evaluando cómo vamos a terminar. ¿No? Sí, 10 puntos, perdón. Bien. Recuerden, 11 puntos. Ahora te digo por qué. Ahora me acordé. En el 2018 nosotros terminamos 11 puntos, pero en esta paritaria se acuerdan que fue el 30 y el 8. El 8 fue para recuperar parte del 11. ¿No? ¿Por qué? Porque el 8 se toma sobre el salario básico de convenio de abril de este año. Si nosotros lo hubiéramos tomado sobre el 2017, que correspondía como actualización, ese 8 se convierte en un 11. A los efectos prácticos, nosotros vamos a tener este año de punta a punta el 38. Con una economía que parecía que venía más o menos, y una inflación que parecía que iba a estar en el 3% mensual. Bueno, ahora se está hablando que septiembre va a ser del 6 y el 7. ¿Sí? Otra vez podemos terminar la ecuación mal. Y esto tiene que ver con los modelos económicos. Esto tiene que ver con qué prioriza cada gobierno. Cuando
Hay un modelo económico que lo único que prioriza, y esto lo vamos a ver después, variables económicas exclusivamente financieras y sobre la especulación, y no apuesta a la producción, lo primero que comienza a perder la gente es salario, es capacidad de salario. Por eso, fíjense que esto, primero, nadie nos regaló nada, Nadie nos regaló nada. Todo esto lo logramos con el apoyo de ustedes, en la calle, movilizándonos, con paro, con 2 horas por turno. ¿Sí? Nadie nos regaló nada. Inclusive, hasta el gobierno de Néstor y Cristina le dijimos que no a los topes salariales. Menos se lo podemos aceptar a Macri, no le aceptamos nunca el tope salarial. Fíjense que este año el gobierno puso como tope el 23%. La segunda tanda de gremios terminó en el 28% y nosotros inauguramos el 38% en el mes de junio. Fíjense que no le aceptamos, porque si hubiéramos aceptado los topes salariales, hoy esta relación sería todo lo verde por debajo de lo rojo, como le ha pasado a muchas organizaciones gremiales. No somos quienes para juzgar a otras organizaciones gremiales, pero ustedes tomen en cuenta, por ejemplo, el salario básico de convenio del operario de la UOC y el salario básico que hoy tenemos. Es mucho más inferior, siendo que la UOC es una actividad, la industria metalúrgica es una actividad central. No navegamos en manteca, no quiere decir que estemos mejor, pero el hecho de la negociación colectiva es lo que nos ha dado esta herramienta. Si no existiera la negociación colectiva, esto no sería posible. Cada uno de nosotros debería discutir su salario en cada una de las plantas. ¿Qué creen? ¿Que nos iría mejor discutiendo por planta que discutiendo convencionalmente? ¿No? Y es cierto que también nosotros debemos lidiar en una cámara donde el 90% de las empresas son pymes, hay 5 o 6 grandes, que son las que pesan en la cámara, Arcor, Molinos Río de la Plata, Bimbo, Nestlé, La Virginia. Ayer visitamos la planta en La Virginia, estaba el gerente, ¿cómo se llama? ¿El pelado? ¿Ah? ¿El pelado? Sí. Ese. Pues él se acordaba que habíamos estado una vez en una reunión en la federación con ellos. Esas 5 o 6 grandes son las que pesan mucho en la cámara, pero después hay un universo de pymes, de medianas, de 15, 20, 25. Si nosotros tenemos 80.000 trabajadores, yo les puedo asegurar que entre las 5 o 6 grandes no superamos los 30.000. Es decir, que el grueso de nuestra gente está en las pymes. Y es allí donde más nosotros debemos enfocar la necesidad de la unicidad del convenio por rama, industria o sector. Fíjense que uno de los principales puntos cuando se intenta hablar de la flexibilización laboral, se habla de reducir la indemnización, del no pago de horas extra, de darte las vacaciones cuando quieran, como fue la reforma de Brasil. Pero fundamentalmente a lo donde más apuntan, al nervio central, donde apuntan es a la unidad de negociación. Quieren, las cámaras empresarias quieren que la discusión sea por empresa, que no haya discusión salarial por convenio. Si la discusión salarial fuera por empresa, estaríamos mucho peor a esa escala. Y esta es la valoración de la tarea que realiza nuestra federación, que no la hace sola. Nosotros no podríamos lograr esto sin el apoyo de ustedes. Pero fundamentalmente en la necesidad de mantener el convenio colectivo por rama, industria o sector. Esto grábenselo bien, porque por ahí podemos escuchar cantos de sirena, de libertad sindical, de esto, que podemos tener nuestro propio sindicato. El propio sindicato de empresas termina siendo un sindicato pro patronal. Esto está demostrado a lo largo de la historia y es así, porque quien pone las condiciones es el dueño del capital, no es el trabajador. El trabajador es mucho más fuerte si tiene un poder de negociación con 80.000 trabajadores por detrás
que si fuera solo a negociar. En Brasil, uno de los aspectos centrales de la reforma laboral es que el convenio individual del trabajador con el empleador tiene más validez que el convenio que la propia ley de contrato de trabajo. Es decir, si yo estoy desocupado y tengo 5 chicos a los cuales tienen hambre y les tengo que dar de comer, y el patrón viene y me dice, vos renunciá a las vacaciones, renunciá a la hora extra, lo puede hacer. Y el trabajador, como está desesperado por trabajar, dice, dame, te firmo lo que sea. Fíjese en dónde pusieron el eje en la reforma. Bueno, y esto es, fíjense, nosotros ahora lo hicimos por coordenada, como la inflación ha ido siempre por debajo, salvo en el periodo 2013, y ahí entre el 2015 comienza a igualarse la diferencia, y el rojo comienza a tomar, la inflación comienza a tomar. Y esto es precisamente por el modelo económico de Macri. ¿Estaríamos? Bueno, ¿alguna pregunta sobre el convenio? Estamos todos de acuerdo que tiene que ser convenio único, ¿no? Rama y otro sector. Pero por ahí a lo mejor muchos compañeros me dicen, nosotros que tenemos muchas fábricas de Arcor en Córdoba, dicen, che, podríamos armar sindicato de Arcor en Córdoba. No. Es cierto que las grandes se escudan en las chicas para poner menos plata en la discusión. Pero recuerden algo siempre, el convenio colectivo es el piso mínimo, ¿no? Una vez firmado el piso mínimo, por encima de eso yo puedo negociar con la empresa lo que quiera. Puedo sacarle adicionales, premios. Nosotros recién la semana pasada, no, el martes, este martes firmamos la actualización de los premios adicionales en Arcor por un 38%. Cuesta un pero, no lo hacemos de un día para otro. La renovación De adicional y premio, que hay presentismo, hay un vale alimentario, que ahora se fue a 7.000 pesos, hay un... La pregunta que te quería hacer... Guardaría, sí. La renovación del convenio de industrialización de huevos se hizo el otro día. Sí. ¿Y por qué no se hace la renovación del convenio 244? Bueno, yo no pertenezco a ese convenio, pero está medio viejo. Re viejo. Re viejo, además, del 94 hasta ahora, fíjense todo lo que ha habido de innovación tecnológica. Ayer vimos en la planta acá, tiene 11 brazos robóticos, impresionante lo que tienen acá. La verdad yo no me imaginaba que fuera tan moderno. Ya la vieja máquina, el concepto del maquinista, ya no es el maquinista de los años 70, ahora es un operador de PC que está apretando el botón y tiene otras responsabilidades. Bueno, nosotros hemos presentado, algunos de ustedes han participado en eso, ya más de 5 o 6 anteproyectos de renovación de convenio en la Cámara Empresarial. No lo quieren. ¿Por qué plata? Es poner más plata. Más categoría. Más categoría. Procesamiento de huevos más chiquito, bien más fácil discutir. Pero acá son 80.000. A ver, si hoy nosotros cambiar el concepto del maquinista, si el maquinista es un oficial o medio oficial, ¿qué yo tengo que decir si hoy maneja 4 máquinas con un solo botón? También el empleador te dice, che, es la tarea más liviana, sí, pero tiene mucho más responsabilidad en el proceso productivo. ¿Cuánto vale eso? Bueno, son temas que no quieren. Y además, las veces que nosotros propusimos discutir y actualizar el convenio, lo primero que dijeron, bueno, estamos dispuestos a encarar la negociación, pero lo primero que hacemos es eliminamos la antigüedad. ¿Sí? No andan con chiquitos los muchachos. A ver, el sábado pasado fue uno de Rioja, hizo declaraciones en el diario La Nación y el Perfil, donde dijo que para que el país salga adelante, pues siempre en nombre de la crisis lo primero que quieren hacer es la reforma laboral, bajar los salarios. Fíjense, fue uno de Rioja, todos los años antes de negociar paritaria en enero salía a hacer declaraciones públicas y decía no puede ser que los salarios de la alimentación sean los más altos en la región en dólares. Es cierto, nosotros hace 3 años atrás
En dólares estábamos en 1.200, 1.300. Hoy estamos 400, 500 dólares. Hoy no dice nada, pero en aquel momento no, tenemos que bajar los salarios en dólares. ¿Y ahora qué dice? ¿Qué dice Funes Rioja? Por 3 años las pymes tienen que estar libres, pueden tomar y descontratar. Han inventado un término nuevo, descontratar. Ya no es despedir, echar, descontratar. 3 años tenemos que tener libertad, no pagar impuestos, no pagar nada y que no haya convenio colectivo en las pymes. Una barbaridad. Es volver a principios del siglo y es volver es la reforma de Brasil. Un pequeño videito que hicimos. A ver, quiero ser claro en esto. Somos un gremio democrático, absolutamente respetuoso, cada uno es dueño de pensar, apoyar políticamente a quien quiere, de votar a quien quiera. Ahora está claro que entre un modelo productivo de la economía y un modelo destructivo de la industria, ¿cuál es la opción? Y lo hemos tratado de poner en datos. Cada uno vote lo que quiera, pero lo que no podemos hacer es volver a votar este modelo económico si no está destruyendo la industria. Nosotros hemos perdido entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo en el orden nacional. Vótenlo del Caño, vótenlo a quien sea, Fernando, pero no a Macri. Es suicida, es suicida. En el gobierno de Macri ya hubo 24 meses de recesión, es decir, el 60% de su mandato. La gestión de Cambiemos terminará con una caída del PBI de 3,5% y el PBI per cápita va a caer 7,4%. Desde 2015 cerraron 18.853 pequeñas y medianas empresas, lo que se traduce en una pérdida de 197.000 empleos industriales. Cierran 50 pequeñas y medianas empresas por día. El consumo agregado cayó más del 7,2%. Las industrias tienen más del 56% de su capacidad instalada sin utilizar. Las tarifas subieron un 550% promedio. Pagar la luz y el gas hoy cuesta 7,5 veces más que en 2015. Entre noviembre de 2015 y junio de 2019, el salario real bajó 17% y se ubica en el punto más bajo de su valor en 10 años. En la gestión de Macri, la inflación aumentó un 250%, el dólar 400% y las tarifas 550%, mientras los salarios nominales aumentaron solo un 200%, muy por debajo de la inflación. En junio de 2019, la inflación anual fue de 55%, la más alta de los últimos 27 años. La pobreza llegó al 35% y alcanzó el valor más alto de los últimos años. Se elevó en 8,3 puntos respecto de 2015. La indigencia llegó al 7,3%, subió 4,7% en la gestión de Macri. La tasa de desocupación es 10,1% y la tasa de subocupación 11,8%. En total suman 4.300.000 personas con problemas laborales. Este es el valor más alto en 13 años. Mujeres y jóvenes son los más perjudicados, alcanzando un 23% de desocupación. La deuda externa de la Argentina alcanzó los 275.828 millones de dólares, creció el 56% y representa el 77% del PBI. La fuga de capitales ascendió a 121.000 millones de dólares, más que todo el acuerdo ampliado con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Debate presidencial, noviembre de 2015. La pobreza subió al 35%. Hay 2 millones de nuevos pobres. Se vienen 20 años de crecimiento para la Argentina. Nicolás Fujimori, ministro de Economía, agosto de 2017. El PBI bajó un 1,4% y el PBI per cápita cayó el 4,5%. Esta apertura traerá un enorme proceso de inversión en el país, como no se veía en décadas. Mauricio Macri, abril de 2016. La inversión extranjera directa no superó el 0,5% del PBI. Las inversiones van a traer trabajo, que es lo que todos queremos. Mauricio Macri, abril de 2016. La tasa de desempleo pasó de 6,5% a 10,1%. La inflación es la demostración
capacidad para gobernar. En su récord histórico, la inflación acumula el 250% de la gestión de Cambiemos. Cuando la gente vuelva a creer, los que tengan los dólares los van a volver a sacar, los van a invertir para poner en marcha el país, que genera dólares con sus exportaciones. Y va a generar mucho más cuando se liberen las exportaciones. Mauricio Macri, noviembre de 2015. La fuga de divisas alcanzó los 121.000 millones de dólares y fue financiada con endeudamiento, letes y FMI. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a la ganancia. Spot de campaña de Mauricio Macri, septiembre de 2015. La cantidad de trabajadores que pagan ganancias aumentó el 66,4%, llegando a afectar a 2 millones de trabajadores. El salario real promedio aumenta un 43,2%. El PBI crece en promedio 2,6%, con picos de 10,4% en 2010. El desempleo decrece de 14% a 5,9%. La pobreza desciende del 50% al 15,4%. La inversión aumenta en promedio 2,4%. Logramos el desendeudamiento externo. Se canceló la deuda, capital más intereses, por 12.455 millones de dólares. La industria crece el 92%, se crean 200.000 nuevas pymes, un aumento del 50%. 5 millones de personas accedieron por primera vez al servicio de agua potable y 11 millones al servicio de cloacas. 4.700.000 alumnos accedieron a su primera computadora personal o notebook. 500.000 ciudadanos fueron los primeros de su familia en acceder a los estudios terciarios o universitarios. 10 millones de personas pudieron irse de vacaciones por primera vez. Se nos pinchó el... Bueno, está claro los dos modelos económicos, ¿no? Es decir, no hay mucho más que explicar. El grave problema de esto es que los 270.000 millones de dólares los vamos a tener que pagar nosotros. Porque cambie el gobierno o no cambie, lo vamos a tener que pagar. Y eso va a ser más ajuste. Entonces por eso decimos, es fundamental estar organizados, que los sindicatos estén fuertes, que los delegados, las comisiones directivas trabajen para defender los derechos de los trabajadores, pero fundamentalmente para frenar estos ajustes. Porque, fíjense, todos los empresarios primero que dicen, y para salir de la crisis, pacto social y reforma laboral. Reforma laboral que ya dijimos cuáles son los puntos principales, esto fue en España, en Grecia, Brasil, que fue la más salvaje de todas, es rebaja de la indemnización, que el patrón le cueste muy poco despedir, descontratar, como dicen ahora. Convenio individual del trabajador y empleador tiene más validez que el convenio de empresas ramo sector, que el convenio colectivo de trabajo y que la propia ley. Así que el trabajador puede firmar un acuerdo donde relega condiciones laborales establecidas en la propia ley de contratos de trabajo. Por ejemplo, renunciar a la vacación. Y el otro aspecto central es la flexibilidad del convenio laboral. Es decir, que el trabajador puede entrar por un lado, puede salir por el otro. Y el otro aspecto es la tercerización. Ustedes ya están viendo que las empresas tratan de tercerizar algunos servicios primero. En Europa ya están prácticamente tercerizadas las áreas productivas. Y el nuevo modelo de contratación de trabajadores a través de las plataformas, las apps. Esto es Pedidos Ya, Globo, Uber. Esas son las nuevas contrataciones de trabajo. En el mundo hoy la tendencia es cada vez a generar trabajo más precario, trabajo más barato y con poca protección laboral. Por eso les diría que casi el modelo de negociación colectiva que existe en nuestro país, que es por industria, rama o sector, es único en el mundo y es uno de los pocos que queda en pie.
Por eso tratan de voltearlo. Porque dicen todavía sigue siendo caro, a pesar que en términos de dólares bajamos el valor del costo salarial. Dicen tendríamos que hacer como en Chile, como en Brasil. Por ejemplo, en Chile, la ley, todavía está vigente la ley laboral de Pinochet, con lo cual, por ejemplo, en una empresa, Arcor tiene 3 empresas en Chile. En 3 empresas existen 5 sindicatos. Cada sindicato tiene su propio convenio colectivo de trabajo y se lo esconde al otro. Y ni siquiera se comparten entre ellos. Es decir, se lo esconden en serio, no, ¿cómo se van a...? Y obviamente la empresa ¿con qué juega? Juega, a este le doy un poquito, a este le doy un poquito más para que se peleen entre ellos, bueno, y así los tiene. 5 sindicatos en 3 empresas. En Perú, Arcor también tiene empresas. La ley peruana que establece que el sindicato puede discutir salario únicamente para los afiliados al sindicato. Entonces, en Arcor, en una planta en Perú que tiene 300 trabajadores, ¿cuántos afiliados calculan que tiene el sindicato? 65. ¿Por qué? Evidentemente deben ser los más que tienen una conciencia de clase, una conciencia solidaria. ¿Por qué? La empresa firma con el sindicato un 3% de aumento salarial y al resto le da el 5%. Entonces, ¿para qué quiere estar en el sindicato si va a ganar menos? Pero eso lo dice la ley. Y algo que nosotros tenemos que tener muy claro acá es que el derecho laboral argentino es un derecho laboral muy protectorio que nació en la época del peronismo particularmente, que fue incorporando derechos. Pero la ley, nuestra ley de contrato de trabajo, más la negociación por industria, rama o sector, es lo que nos da la posibilidad de que, sin nadar en abundancia, tengamos una mayor protección laboral y mayor posibilidad de defender nuestros intereses. Porque en otros países la propia legislación no protege a los trabajadores. Por ejemplo, nosotros estuvimos con algunos compañeros en Brasil, fuimos a hacer una asamblea a una planta que tiene cerca del estado de Sao Paulo. Y bueno, por ejemplo, el sindicato no puede entrar a la planta. Puede entrar un dirigente solo si ha sido empleado de esa planta. Y no tiene delegados. Tiene solamente una comisión de salud, de seguimiento de salud dentro de la planta. ¿Ustedes se imaginan hacer un paro en una planta de 700 trabajadores sin delegado? Tiene que ser una cosa muy grave, es imposible. Es imposible. Entonces, por eso debemos defender el modelo sindical argentino. Cuando se habla de que se ataca el modelo sindical argentino, lo que se está tratando de atacar es a esto, no a los dirigentes. Por supuesto que tenemos dirigentes impresentables, está claro que es así. Pero cuando se ataca el modelo sindical, a lo que se está atacando es a eso precisamente, a la ley y al derecho que tienen los trabajadores de organizarse en un sindicato que tiene delegados. Fíjense la polea, bueno, se habló esta mañana del tema del rol del delegado, la polea fundamental que es de transmisión del delegado en las plantas. Sin delegado esta discusión salarial sería mucho más complicada, estoy seguro. Así que bueno, ahora vamos a ver un pequeño videíto sobre el panorama internacional que no está muy actualizado, pero sí comprende un poco lo último que ha pasado en la década y que está ligado también a lo que nos va a suceder prontamente. Porque en el mundo hoy cada vez la acumulación de capital es cada vez más concentrada y cada vez es más salvaje.
Es decir, el más rico quiere ser cada vez más rico y el más pobre cada vez más pobre. La diferencia que hay en la acumulación de riquezas cada vez más desigual. Fíjense, por ejemplo, que Chile es el país más desigual del mundo. Y acá muchas veces nos quieren poner, oh, miren cómo Chile funciona, tenemos que ser un espejo de Chile. Bueno, Chile hoy es el país no más pobre, más desigual del mundo. Es decir, los que tienen mucha plata son mucho más ricos que los que tienen menos, que la mayoría de la población. Bueno, vamos ahora. Se han cumplido ya 8 años de imposiciones financieras en Grecia. Actualmente los niveles de pobreza son alarmantes. El desempleo en el país roza el 25%. La crisis de la deuda soberana se ha llevado más del 25% de las riquezas desde el 2010 y la deuda pública ronda el 200% del Producto Interior Bruto. En Grecia se ha recortado lo irrecortable, se ha vendido todo, un sálvase quien pueda. ¿Cuál es la solución nueva antisistema? Pues recortar más el gasto, despedir a los trabajadores públicos, recortar el salario mínimo, recortar las pensiones, recortar los servicios públicos, aumentar los impuestos a las cosas que afectan al 99% de las personas, pero que nunca afectan a ese 1% de esos privilegiados. Por ejemplo, las pensiones se han reducido a la mitad y el IVA ha subido más de un 20%. Cuando faltan 3 meses para que Grecia abandone el tercer programa de rescate, el país vuelve a vivir una huelga general en contra de las políticas de austeridad. Si vives en España, no has cumplido los 25 y trabajas, tienes el 71% de posibilidades de tener un trabajo temporal y precario. Son jornadas de unas pocas horas al día, de alrededor de 15 horas a la semana, que se pagan en torno a unos 400 euros al mes, un sueldo que no da para vivir y que no siempre se complementa con otros ingresos. La reforma laboral del Partido Popular tenía como sentido que el trabajo pasara de ser un derecho a ser un privilegio, de tal manera que aparte de explotarte, tú tuvieras que dar las gracias porque te den una pequeña limosna que, como todos sabemos, no sirve ni siquiera ya para poder independizarte, para poder tener una vida más o menos digna o para poder, digamos, constituir una familia. Hoy 22 de mayo en Madrid y en toda España nos hemos juntado para reivindicar una salida justa a la negociación colectiva en el ámbito estatal. Es hora de repartir. Las empresas están ganando dinero. El empleo que se crea es precario. Las condiciones son de muchísima desigualdad. La desigualdad disuelve la democracia. Sin libertad sindical no hay democracia inclusiva. Es el momento y es ahora. Es el momento de llegar a acuerdos. Es el momento de repartir la riqueza que se está generando y que tiene que llegar a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras en forma de contratación digna y de salarios sostenibles. Y nos quieren llevar a perder todos los derechos conseguidos en los últimos 40 años. Esta es una manera de visualizar lo que somos capaces los trabajadores del sector. Queremos decirle a la patronal que vamos a luchar por todos nuestros derechos. La situación laboral en este momento de la misma es completamente precaria y desastrosa. O sea, yo sobrevivo con la ayuda. Trabajar siempre ha sido sinónimo de ganarse la vida, pero hoy en España hay parte de la población que no puede decir lo mismo. Aunque el déficit no es el principal problema de la economía de Francia, el gobierno anunció más recortes sociales que van en detrimento de la calidad de vida de la población. Cientos de miles de franceses mostraron este jueves en las calles su rechazo a las reformas del gobierno de Emmanuel Macron en la primera gran jornada de movilización nacional bajo su mandato, liderada por funcionarios y ferroviarios y marcada también por las huelgas en el sector educativo, sanitario y de transportes. Las protestas de la tarde reunieron a 400.000 personas en 180 manifestaciones por todo el país, 65.000 de ellas en las marchas simultáneas que confluyeron en la Plaza de la Bastilla de París, según la CGT. El trabajo flexible y ultra flexible ha existido desde siempre, desde la colonia en Chile. La particularidad es que a partir de los años 70 y 80 en Chile se institucionalizan las formas de precariedad a partir de las cadenas de subcontratación masivas que existen en distintos sectores de la producción y de los servicios. Las empresas necesitan producir flexiblemente de acuerdo a las variabilidades del entorno y para eso requieren mano de obra poco calificada, pero sí mínimamente entrenada, que se inserte parcialmente por periodos acotados a
procesos de trabajo altamente estandarizados y rutinarios. En este escenario de trabajo precario e intenso, lo que se le pide a las personas es intensidad, rapidez, esfuerzo dentro de procesos de trabajo altamente rutinarios, y que esa intensidad máxima la den por periodos de tiempo muy breves. A cambio, lo que se les ofrece son sistemas de renta variable que se adaptan o se adecúan a la cantidad o al volumen de producción o servicios que generen. Cantidad de fruta cosechada, cantidad de personas atendidas, cantidad de cuentas realizadas en una caja, etc. Las personas van cambiándose de estos trabajos por periodos muy breves y van haciendo una trayectoria altamente móvil que inserta periodos de no actividad, ya sea por temporadas o por algunas semanas, lo que se traduce en periodos de trabajo muy inestables y muy variados. Diversos disturbios también se registraron en la capital chilena. La Central Unitaria de Trabajadores convocó a una manifestación contra las reformas laborales. El informe señala que Pfeiffer, empresa irlandesa que opera en Honduras con el comercio de frutas, como una de las transnacionales que bajo las amenazas a muerte impide a sus trabajadores asociarse en sindicatos. Las reformas al Código Penal aprobadas recientemente favorecen los atropellos de las transnacionales en contra de los trabajadores del campo. Defensores de derechos humanos aseguran que cientos de campesinos hondureños son despojados de sus tierras. Los documentos que los acreditan como los dueños de las parcelas son ignorados por el Ministerio Público. Estas organizaciones sostienen que la situación precaria la viven los trabajadores al interior del país, ya que trabajan para transnacionales que no respetan ningún derecho laboral. Es muy duro para los encargados que lo tratan, y si uno reclama lo echan, le dicen vaya, si no le gusta largue, entonces uno tiene que quedarse humillado, porque los fiscales, los encargados, el que mide, cobra el precio a la caña y le dice si quiere trabaje, si no largue, es lo que le dice el contratista. Nosotros estamos cotizando, creemos un seguro, porque en el pago que yo recibo me dice el rebajo de tanto de seguro social. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a revisar a la caja, no me parece lo que estoy cotizando. Digamos que el año pasado, un ejemplo, vine yo a cotizar, trabajé 4 meses y medio. Lo que coticé fueron 180.000 colones. ¿Qué aparece en la caja? Allí solo 20.000 colones. Entonces me pregunto que dónde está el resto de dinero, ¿no? ¿Cuántas zafras ha hecho? 7, llevo yo. 7. Y este año es el más peor. Es el más peor. No he hecho ni un centavo, he salido racito. Uno solo no hace nada. Ya en unión ahí salimos adelante. Todo lo unimos y aquí estamos. Se lo digo aquí y donde sea. Me siento alegre. En Nicaragua, donde 3 muertos y decenas de heridos han dejado las protestas de las últimas horas en ese país. Más de 72 horas allá de disturbios que se han vivido en Nicaragua, producto de la reacción de diferentes sectores a la medida que ha sido considerada como unilateral del gobierno de Daniel Ortega de aumentar el aporte que deben pagar trabajadores y pensionados al seguro social. Las imágenes que están viendo al aire ocurrieron este jueves de parte de prácticamente los disturbios que se generaron en reacción a estas medidas del gobierno de Daniel Ortega. Vamos a ver el video.
así como con todo el país, está movilizado en el día de hoy para rechazar la reforma laboral que fue aprobada en el pasado mes de julio por el Congreso, una iniciativa del gobierno de facto de Michel Temer y que desde el día de mañana entrará en vigor. Es por eso que los trabajadores están movilizados en todos los estados del país para rechazar esta reforma que destruye a derechos históricos del pueblo trabajador, que es esta reforma laboral propuesta por Michel Temer, aprobada por el Congreso y que valerá desde el día de mañana. Son algunas de las complicaciones que trae esta reforma laboral, que es considerada como la muerte de todas las leyes laborales de aquí de Brasil, la muerte de los derechos de los trabajadores. Nosotros seguiremos aquí desde las calles de Río de Janeiro reportando todo lo que pasa en este Día Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral del presidente de facto Michel Temer. Bueno, hemos puesto Grecia, España, Portugal, Nicaragua. Fíjense que en todos estos lados hay una cosa común, en todos lados intervino el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál fue la receta para salir de la crisis? Primero, le prestó muchos dólares, después el fondo que dice, como los países tienen que tener dinero para devolver los dólares que les prestaron, ¿qué hay que hacer? Reforma laboral, seguridad social. Fíjense, los primeros que tocan en la seguridad social, acá ya empezó, ¿se acuerdan? Diciembre del anteaño pasado, que si no hubiera habido 500 toneladas de piedra ese día, pasaba la reforma previsional frente al Congreso como por un tubo, ¿no? Se aumentó la edad jubilatoria. Ahora la edad jubilatoria para los hombres de 65 a 70. Se dice que es optativa, pero ya está la posibilidad de que aumentaron 5 años más la reforma laboral. Y viene por la privatización de la seguridad social. Nicaragua, un régimen socialista, el gobierno de Ortega, recurrió al Fondo Monetario y empezó con este ajuste salvaje. En ese momento iban 3 muertos. Nicaragua ya lleva 150 muertos en la represión por el tema de la reforma de la seguridad social. En todos lados la receta es la misma. Sea Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, en los años 70 se hablaba del consenso de Washington. En todos lados la jugada es, le prestamos dólares, como el país se endeuda, ¿no? Esos dólares entran en una timba financiera, como ha pasado estos últimos años aquí en el país. De todos los dólares que entraron, nada fue al sector productivo. Todo fue a la timba financiera y se fugaron todos. ¿Quién los tiene que pagar? Nosotros. ¿Qué va a decir el Fondo Monetario? Para pagar eso, tienen que achicar el déficit fiscal. Para achicar el déficit fiscal, lo primero que tienen que hacer es bajar las jubilaciones, aumentar la edad jubilatoria, no gastar tanto en empleado público, echar a todo el mundo, salarios bajos y aumentar la productividad. Esto es lo único, la receta mágica del Fondo Monetario Internacional. En España, también en Europa tienen quizás otras espaldas que tienen que ver fundamentalmente con que todavía tienen o les queda algo del estado de bienestar. Así que, bueno, en ese sentido, ese estado de bienestar en Europa ya lo están tirando por la borda. La mayoría de los gobiernos está yendo hacia la ultraderecha y lo primero que están haciendo todo el mundo es cerrando su economía. Y las grandes empresas están en una concentración salvaje del capital. Yo la semana pasada estuve en Ginebra participando en la reunión de la UITA del sector alimentos, y allí, por ejemplo, los sindicatos americanos de Mondelez, que es la Kraft Food, denunciaban que, por ejemplo, Mondelez, como ahora todas estas grandes empresas, Mondelez, Unilever, Nestlé, Danone, ya no son compañías de determinados accionistas, sino que son fondos comunes de inversión, el objetivo es exclusivamente financiero. Entonces le llaman el cortoplacismo financiero.
ponen meta, dice, vamos a tener una rentabilidad del 18% para los accionistas. Si eso significa cerrar plantas, cambiar, modificar, no tienen piedad y lo hacen. Por ejemplo, cerraron 2 plantas en Canadá y llevaron la producción a México. En Chicago tienen una planta de 900 trabajadores, despidieron a 600 y contrataron 600 mexicanos. Fíjense la diferencia que hay. En Chicago el valor de la hora de un trabajador está entre 7 y 14 dólares. En México se paga 80 centavos de dólar. Es decir, es salvaje. A ese modelo nos quieren llevar con toda esta historia. Este gobierno, ¿qué ha hecho? Ha endeudado el país y ahora la receta, al traerlo al fondo, la receta del fondo es esta. Tiene que haber un gobierno nacional y popular que le ponga un freno a esto. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Un agradecimiento a la doctora Amián, al doctor Calixto Angulo, al doctor Luis Angulo. A Irina. Sí, gracias. No, la garganta mía no da más. A Irina, a Pablo Frencia, que se ocupó de toda la logística. Y a los secretarios generales, para no estar una hora entregando certificados, me gustaría, pero si no vamos a estar una hora uno por uno, le vamos a dejar un certificado a todos los que han participado y le vamos a entregar al secretario general para que ellos después se los alcancen. Entonces invitamos a los compañeros de Rosario en primer lugar. Sigamos. Bueno, entrega la doctora Amián. Rafaela, compañero de Rafaela. Entrega ahí el doctor Angulo. Firma, ¿dónde está el compañero firma? Calixto. Entrega a Calixto Angulo. Compañero Midalter de San Carlos Centro. Se lo voy a entregar yo, pues yo digo que lo admiro al compañero. Por varias razones. Nos faltan los compañeros de Santa Fe. Compañero Lana. Bueno, gracias. Quedan 2 tareas, 2 fotos que vamos a hacer. Después hay una pata, no se guíen por el olor, hay una pata ahí para comer, hay cerveza, ahora vamos a estar tranquilos, alcohol, así. Para que nos vayamos tranquilos a casa con la panza llena, por lo menos. Le vamos a pedir a todas las mujeres, a ver el cartel, Irina, el cartel de... A todas las compañeras que han participado